apareció en mi cuenta, en mi tweetline, un muy buen tweet que me atrapó. Que yo dije, che, ¿qué onda con esto? Y a partir de ahí me empezaron a surgir algunas inquietudes, como ser, por ejemplo, en una pregunta amplia, que ya la dejo en el aire, casi como buscando una primera respuesta, si en esta era digital está todo digitado. Venimos hablando mucho sobre esto del algoritmo, de que los celulares te escuchan, de dónde estamos parados, a quién le damos la información, y también cómo caemos en una lectura a veces que pensamos que es una cuestión mera de la coincidencia, pero a veces, si la estudias un poquito, de coincidencia no tiene mucho. O sí, no sé, se lo vamos a preguntar a él en nuestra sección que tanto queremos, esta de Seguime el hilo. Decía, yo me encontré con un hilo muy interesante de Agustín Prinetti, que ya lo vamos a presentar, pero que hablaba justamente de algo que había sucedido particularmente en el partido, en la final entre Argentina y Brasil, final y con el resultado ya puesto que todos conocemos, hemos levantado la copa y todavía estamos vibrando con ese triunfo. Pero el tuit de Agustín decía lo siguiente y ahora lo presentamos. Anoche durante el partido me pareció llamativo que muchísima gente en mi tweetline contaba que le llegó el turno para vacunarse. Así que hoy hice una bajada de Twitter Argy, que le voy a preguntar también a Agustín, no tengo ni idea de qué se trata esto, y me puse a explorar los datos. Lo que encontré lo sorprenderá. Yo seguí, scrollé, bajé y me encontré con algo que realmente me sorprendía, picos llamativos que se daban a partir de lo que vio. Lo vamos a presentar, le damos la bienvenida a Agustín a Otra Galaxia. Agus, querido Emilio y Juano, te saludamos, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes. No, un placer, loco, de verdad tenerte acá. Debo reconocer que generalmente esta sección tiene ese color y es como sí de la casualidad o de esta cosa de encontrarnos. Yo personalmente, desde mi propia cuenta de Twitter, encontré el tuyo, que probablemente alguien que nos une, esos eslabones que tienen las redes sociales, compartió algo que también me llamó poderosamente la atención. Primero quiero preguntarte, vos te dedicás a algo relacionado con esto que tiene que ver con las métricas, la performance, el movimiento que hay en redes. ¿De qué palo venís? Mira, yo soy politólogo, soy licenciado en ciencia política. Me gusta todo lo que tiene que ver con la intersección entre comunicación y política, y soy medio un aficionado del tema de análisis de datos. Sí. Y bueno, a partir de un par de cursos que hice y ciertas herramientas, me gusta cada tanto chusmear algunas tendencias en Twitter, sobre todo, que es como la red que te da más posibilidades para explorar cómo se mueve la conversación. Claro, hay mucha data. Bueno, uno de las preguntas obligadas que tengo es esto, que yo desconozco y ni siquiera sé si se pronuncia así. ¿Es Twitter Argy? Sí, en realidad, o sea, lo que yo traté de expresar ahí es que hice un filtrado para tweets de Argentina, básicamente. Como una denominación que usan muchos tuiteros de Perfecto. Yo lo desconocía, ahora me incorporo, ¿ves? Claro, sí, ¿no? Es como una denominación para circunscribir a la esfera de Twitter, pero en Argentina. Impecable, me encantó. Bueno, pero pará, entonces, recapitulando un poco y contándole a los oyentes, lo que te pasó vos particularmente, que lo viviste, fue que cuando termina el partido de Argentina y Brasil, de repente hubo una explosión de tweets compartiendo la felicidad a partir del turno de la vacuna. ¿Fue así? Exactamente. Sí, yo, digamos, estaba viendo el partido, leyendo Twitter a la vez, y después, digamos, Sí. todos los festejos de después, y me llamó la atención que había como muchos tweets que decían, eran todos tweets como positivos, en el sentido de qué alegría que ganó Argentina, y al mismo tiempo, digamos, me llegó el turno de la vacuna, muchos mostrando la foto, digamos, del turno que les había llegado, contando que les acaba de llegar la notificación o el mail. Así que eso fue lo que primero, digamos, me despertó la curiosidad. Claro, que ya te había pasado algo parecido en el partido, digamos, ¿ya habías visto esta tendencia? ¿O cómo vas a averiguar? ¿O fue solamente por eso? Che, qué raro hoy, bueno, voy a ver, y te encontraste evidentemente con un parámetro que se repitió también unos días antes? Claro, exacto, fue así. O sea, yo en el momento me llamó la atención, entonces al día siguiente lo que hice fue correr un script para traerme, digamos, los tweets con ciertas palabras que yo definí, que podían, digamos, estar hablando de que les había llegado el turno de la vacuna.
y de hecho yo lo que esperaba ver de alguna manera era que el día de la final de la Copa América había un pico, porque era lo que a mí me decía la intuición, digamos, que yo había visto en mi propio inicio de Twitter. Claro. Y cuando corrí el script, miré, digamos, el gráfico así de los datos que me traía por día y por hora, y de hecho lo primero que pensé fue, bueno, evidentemente no debe tener que ver con la Copa América, con el partido, porque hay otro pico antes. O sea, a mí la API de Twitter, digamos, el sistema de Twitter, lo máximo que me deja ir es 9 días para atrás, para traer grandes volúmenes de tweets. Y cuando yo, digamos, me traje todos esos tweets, vi que había otro pico antes y dije, bueno, entonces no debe tener que ver con la Copa América porque ya hubo otro pico de esta dimensión en otro momento. Y después me di cuenta que el otro pico había sido el partido anterior de la Copa América. ¿Y es gente que recibe el turno en ese momento, o es gente, o hay de las dos por ahí, ¿no? Pero digo, o es gente que decide comunicar esa llegada de turno, que por ahí fue el día anterior, pero justo lo hace en el momento del juego? Claro, bueno, eso es importante. Yo por eso, en las palabras que usé, o sea, si bien puede ser que haya alguno que esté comunicando en ese momento que le llegó el turno, que en realidad le llegó antes, yo usé 3 palabras para traer estos tweets, que eran llegó, turno y vacuna, y la enorme mayoría, o sea, mirándolo así, mirando el contenido de todos los tweets que me traía la búsqueda, la enorme mayoría eran los que contaban que le llegó en ese momento, digamos. En el instante que le llega, cuentan, me llegó el turno de la vacuna. Claro, bien, en ese preciso momento. Claro. Y analizándolo, o sea, una vez llegás a esos datos, perfectos, te das cuenta que se repite partido de Argentina final, partido de Argentina semifinales. Vamos a ir a que a la gran mayoría le llegan en ese momento. Analizándolo comunicacionalmente, y en términos también, obviamente nos metemos en el término político, ¿qué te parece? Digamos, a mí a priori me parece una gran forma de comunicarlo en ese momento. Digo, sin irme a otros detalles, metiéndome en el acto puntual de la comunicación de me llega la vacuna cuando estoy disfrutando, cuando ni bien terminó el partido, o ahí al toque que está jugando Argentina. Tu análisis, digo, para aprovecharte también en tu mirada de politólogo, ¿qué te llevó a pensar a vos? A ver, lo primero que me llevó a pensar, que creo que es importante decirlo, y yo de alguna manera en el final del hilo que hice, medio como que traté de deslizarlo, es que es difícil verificar que efectivamente esto que uno ve en Twitter signifique que hubo más turnos enviados como objetivamente en ese momento. Claro. Para poder verificar eso, uno tendría que tener acceso a los datos de envío de turnos de vacunación por día y por hora, que lamentablemente no son de acceso público y, digamos, sería muy útil que lo fuesen, porque uno podría hacer, digamos, este chequeo de manera objetiva. Claro. Creo que no son de acceso público en ningún lado. La ciudad de Buenos Aires tiene información pública sobre los turnos, creo que no sobre el momento en que se envían, sino sobre el momento en que se van a vacunar, digamos, las personas. Claro. La provincia de Buenos Aires, creo que no, por lo que yo estuve buscando, no tiene ningún tipo de información pública sobre esto, y entonces lo importante sería verificarlo con ese dato. El dato que nosotros estamos mirando acá es la gente que efectivamente lo cuenta, y puede haber varias variables que estén metidas en el medio de esto, como por ejemplo el mismo hecho de que en los momentos que son los partidos, hay mucha gente conectada en Twitter porque están leyendo y comentando el partido. Claro, entonces eso ya de por sí, uno podría esperar que haya un incremento en la cantidad de gente que tuitee cuenta sobre eso. Claro, el punto, a mí puntualmente lo que me llamó la atención, más allá de los picos en sí mismos, es que yo después lo que hice fue tratar de identificar de dónde eran las personas a las que les llegaban esos turnos. Y ahí lo que me llamó la atención es que, si bien, digamos, en el resto de la serie, en el resto de los días y los horarios, hay un mix de proveniencia de las personas que tuitean. Hay de varias provincias, hay de la ciudad de Buenos Aires. En los momentos en los que son estos dos picos, prácticamente todos los tweets son de personas que viven, o que en su perfil dice que son de la provincia de Buenos Aires, alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y
en las fotos, digamos, que tuitean las personas de los turnos pasa lo mismo. O sea, en el resto de los días y horarios hay capturas de pantalla que la gente tuitea de me llegó el turno y uno dice Santa Fe, otro dice el boti de la ciudad de Buenos Aires, de WhatsApp, sí. Y las fotos de las capturas de los turnos en estos picos son todas capturas de Vacunate PDA, del sistema de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces ahí, en principio es eso lo que me despertó, digamos, la curiosidad Sí, lógico. Pero bueno, digamos, yendo más a la pregunta de recién, yo creo que, haciendo esta salvedad de que no podemos afirmar categóricamente que hubo un envío mayor de turnos en esos momentos, si fuese así, es una estrategia que puede estar muy bien pensada. De hecho, yo cuando publiqué esto recibí como muchos comentarios críticos, por decirlo con diplomacia, uh-huh. de personas que son como afines al gobierno y que de alguna manera me decían que como que no había manera de que esto se pudiese haber hecho a propósito. Claro. Y después otras personas que también, digamos, son afines al gobierno, de alguna manera me decían, bueno, podría ser que lo hubiesen hecho a propósito, uh-huh. pero con un fin, digamos, bien intencionado. Por ejemplo, un usuario me puso, tal vez lo hicieron a propósito de mandarlo en ese momento, porque saben que la gente está usando más el celular, y entonces se aseguran de que la gente vea que le llegó el turno. O sea, haberlo hecho a propósito no necesariamente implicaría decir no, para nada. Que hay una utilización electoral de... O sea, la lectura después cada uno la hace según lo que juzgue que es capaz el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En caso de que sea electoral, ponele de que sea electoral, también, digamos, no está mal, y me parece que hay que acostumbrarnos a que todas estas redes han llegado para también jugar, y para también jugar políticamente, por supuesto, digamos, desconocer el público que se mueve por Instagram, por Twitter, por la red social que sea, incluso TikTok, digamos, no es casualidad que la reta haga videos de TikTok, digamos, no es porque sí, porque pintó porque sí, se lo vi a mi hijo, a mi hija, digamos, no. Entonces, la utilización también para una campaña, o también para hacer política, o también para comunicar un acto de gobierno, digamos, está bien, no me parece mal, y ha llegado para empezar a jugar ahí, y de hecho ya viene de hace muchos años el tema de, si querés ya también nos podemos ir a los bots de Twitter y demás, de generar las tendencias, digo, hay un montón de eso, y está perfecto, y es un juego que ya está, se está jugando hace rato, y hay que jugarlo. Sí, ahí, digamos, en términos de lo que es el uso de herramientas digitales y el conocimiento de las redes sociales, uno a lo mejor en este caso podría tener un juicio de valor respecto a, qué sé yo entendería, digamos, que a alguien le parezca mal hacer un uso electoral o político o tratar de asociar, qué sé yo, a momentos de felicidad, de porque ganó Argentina, como aprovechar el humor social para asociarlo al tema de la vacuna, que es una de las hipótesis que se comentaron a partir del hilo. Puedo entender que haya un juicio de valor respecto a esto no es éticamente correcto porque se está de alguna manera jugando políticamente con algo que es tan importante como la vacunación. De todas maneras, fuera de los juicios de valor, a mí me parece que si fue hecho a propósito, sea por el motivo que sea, digamos, sea por un motivo de uso electoral, sea por un motivo de política pública o por lo que sea, es algo inteligente, podría decir uno. O sea, es una estrategia inteligente, bien pensada. Totalmente. Claro. Sea cual sea, digamos, el uso final. Claro. Total. Que la conclusión a la que llegamos y también el impacto que nos generó, por lo menos hablo por mí, y cuando coincidimos y lo compartimos aquí en el equipo, previo a la charla que íbamos a tener con vos, todos coincidimos en ese punto. Y nos pudimos correr además de una que generalmente caen y que muchas respuestas que has tenido, Agustín, con tu tweet, tenían ese sesgo político, esa bandera, y como una cosa de la resistencia, o de, dependiendo del lado que estés, lo celebras o no. Pero en este caso, eso, teniendo como una perspectiva satelital, mirándolo de afuera, es interesante también que vos, desde tu análisis y con esto que has podido ver, digas, ok, yo me corro de todas estas cuestiones que incluso hasta me pueden, no sé, desde a mí involucrar con mi propia perspectiva. Pero digo, a nivel comunicación es inteligente, vayámonos acostumbrando a que estas cosas van a suceder, pero bueno, por ahí
sí es una herramienta para entender que aquello que nos llama la atención no está hecho a la medida de la casualidad. Yo pensaba en esto como pregunta disparadora, que creo que es la que va a cerrar también esta charla. Esto en la era digital, mucho está digitado. No es que son azarosas las cuestiones. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que, o sea, por un lado cada uno tiene sus preferencias políticas, partidarias, ideológicas, que Claro. todos tenemos como algún sesgo. Yo también tengo mis propias preferencias y digo, más allá de lo que cada uno opine sobre, en este caso, el gobierno de la provincia, uno podría, digamos, como retirarse un poco de la coyuntura y decir, como en términos digitales es una buena estrategia, Claro. después yo puedo jugar el Sí. fin, hacer mi propio juicio de valor de si está bien o mal, Claro. o cuál es el propósito último, digamos, Total. que también es difícil Sí. de dilucidar. No. Porque uno no puede, Claro. digamos, determinar por qué se hizo así, si es que se hizo así a Con propósito. Obvio. seguridad no, claro. Pero si es total. inteligente independientemente de que, en este caso digo puntual, si hubiese sido una estrategia del gobierno de la ciudad o del gobierno de la provincia, es inteligente y punto, digamos. Sí, ya tal está. cual. En términos de estrategia, sí. Y retomo una cosa que decían recién, que me parece importante, como entendiendo... Se nos cortó. Uy, no te puedo creer. Se Sí, nos yo fue. también lo perdí Entendiendo, ya vamos a hacer un refresh a esa comunicación, así podemos despedirlo y que termine la frase que me queda ahí. Por favor. ¿Entendiendo Sí. qué? ¿Eh? Sí, ¿Entendiendo y qué? te digo un aporte que hago a propósito de lo que escuchaba. Sí decirles a los que recién se suman por ahí o que tienen ganas de seguirlo, a Agustín Prinetti, de él se despliega este seguimiento de hilo que hacemos aquí en Otra Galaxia a propósito de lo que él notó, le dio curiosidad, se fue a los números y realmente era llamativo lo que estaba sucediendo con... la cantidad de personas que compartían y que contaban en Twitter que les había llegado el turno para vacunarse en el momento en el que Argentina se consagraba campeón, que cuando revisó los números se fue para atrás porque se lo permiten, no mucho tiempo, pero sí 9 días atrás, y con Colombia pasaba exactamente lo mismo. Sí. Entonces esto nos plantea también, sin poder dar ninguna ni absoluta seguridad, de que puede ser una tendencia. Incluso esto, que este es mi aporte sobre esto que hablamos, puede ser tomado como referencial, algo hasta vanguardista te diría, para que después se replique. Eso es lo que digo. Así como lo plantea y lo apoya Sí. Juano sobre lo que dice Agustín, que creo que ya lo tenemos de nuevo en línea. Sí, está esto en línea. presenta Acá estoy. un nuevo paradigma de cómo comunicar Sí. o cómo sumarse también a las tendencias de las redes sociales, porque como decía Agustín, a mí me pasaba lo mismo y me pasa en mucho evento deportivo, musical o lo que sea, uno está con su extensión del cuerpo que es el celular, atento ahí a ver qué se comenta, qué aporta, y de esa manera se lo encontró. Agustín, justo nos quedaste a mitad de camino con lo que contabas Sí. para cerrar. ¿Entendiendo qué? Así empezaba la frase, Agustín. Sí, ahora ya no me acuerdo cómo venía, pero... Improvise, no pasa nada. Tuvimos problemas técnicos, Sí. pero bueno. No, lo que decía es que lo que me parece importante, retomando lo que ustedes habían dicho antes, Ujú. es estar atento a estas cosas y entender que, digamos, a veces puede ser una cuestión de casualidad, a veces puede ser una cuestión como endógena, de que mismo porque hay mucha gente conectada en las redes, uno puede ver estos picos, que incluso también son importantes de tener en cuenta, en términos de que de repente la campaña de vacunación tiene más repercusión cuando hay un evento como pueden ser los partidos de la selección, que también es, digamos, una conclusión relevante, más allá de si fueron o no enviados más turnos en ese momento. Y una cosa que también me parece importante, retomando lo que ustedes decían, es, más allá de estar atentos a la posible casualidad o no casualidad de estas cosas que pasan, es la importancia también de poder tener acceso a un montón de información que se maneja, digamos, a nivel de los gobiernos, que nos podría permitir verificar muy fácilmente si esto sucede o no, digamos. Si los datos de envío de turnos fuesen de acceso público, como son, en los últimos años creo que todos los gobiernos han tenido como apertura de un montón de datos, y si en este caso tuviésemos ese dato de acceso público, sería muy fácilmente verificable si esto, digamos, o sea, sería mucho más fácil encontrar posibles razones y descartar otras. Claro. Perfecto. Excelente. Impecable. Bueno, Agus, un placer conocerte. Gracias por tu tiempo, este rato de charla. Tal vez nos vuelva a sorprender algún otro hilo tuyo y volveremos
sea esta o cualquier otra excusa para volver a la charla aquí en el aire. Así que de verdad agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Un abrazo. Era Agustín Prinetti, que nos sorprendía con un hilo de Twitter aquí. Te pedíamos eso. Seguime el hilo. Vamos a seguir el hilo y lo seguimos. El de Agustín, que insisto, ahí se dio cuenta que algo repiqueteaba Juano en la final. ¿Qué pasó? Tanta gente anunciando esto. Bueno, qué bueno, cómo me gusta analizar también la conducta a través del uso de las redes sociales.